Aquitania es la novela ganadora del premio Planeta en el año 2020. Por eso me llamó la atención y la empecé a leer. Y bueno, pues te voy a contar a continuación qué tal me pareció a mí esta obra de la escritora española Eva García Sáenz. Acompáñame a continuación. Esta es una novela que mezcla realidad con elementos fantásticos y que de alguna forma evoca, por qué no decirlo, en El nombre de la rosa de Humberto Eco, pero sobre todo, en mi caso al menos, me acordé muchísimo de Juego de Tronos de George R.R. Martin. Seguramente si tú la lees, te evoca tal vez a otra historia, coméntanos también. Pero ¿de qué trata? Primero déjame comentarte la sinopsis por si no la recuerdas o si necesitas aclarar algo. Estamos hablando de plena Edad Media, estamos hablando de Francia, su título lo dice, Aquitania, queda justamente ahí, ¿no? En Francia. ¿Qué sucede? Eleanor es la hija del duque de Aquitania, quien ha sido asesinado en una forma misteriosa. Aparece muerto, ella dice, esta muerte no me huele nada bien, quiero investigar por qué ha fallecido mi papá, si fue asesinado, si fue una muerte efectivamente natural, como me la quieren pintar por ahí, o no. Cabe recalcar que Eleanor empieza esta historia con tan solo 13 años, y es desde esa edad en la cual ella se propone investigar qué pasó con su padre, si fue o no fue asesinado. Para trazar su plan, tiene que hacer modificaciones en el testamento de su padre y casarse con el hijo del rey de Francia, Louis. Pese a que ella tampoco es que está muy feliz con este matrimonio. Y así empieza esta historia, Aquitania. Te estoy hablando solamente de los primeros capítulos. Esta historia cuenta con 4 narradores, con una polifonía narrativa. Te estoy hablando de Eleanor, Louis, Ray, y también aparece un narrador en tercera persona externo a la historia. Esta técnica tal vez hace que de alguna forma te involucres un poco más en la lectura, estés más atento, pero era para mí innecesario. Si lo hubiera mantenido con una tercera persona, era suficiente la narración. ¿Qué pasa también? Pasa que estos narradores que intervienen en la historia cuentan las situaciones de manera acelerada. Estamos hablando de escenas de amor, venganza, secuestros, incestos y muchísimos otros eventos que ocurren en la historia que lo cuentan de manera tan acelerada que como lector no te permite saborear ese momento de tensión, de amor, de suspenso en general que ocurre en la historia. Para mí el ritmo es demasiado acelerado y se debe de tener en ciertos momentos en la historia para justamente como lector poder introducirnos más en la piel de los personajes y en ese entorno medieval a la cual nos quiere llevar la escritora. ¿Qué cabe mencionar? Sí hay una investigación profunda sobre ciertas costumbres de la época, sobre la comida de la época, pero los personajes en algún momento se me quedan desdibujados. ¿Por qué? Ya te lo voy a contar a continuación. Tenemos a Eleanor que a pesar de sus 13 años se manifiesta decidida y fuerte en los primeros capítulos. Luego esa fortaleza queda un poco desdibujada o diluida en algunos capítulos siguientes. Luego retoma un poco, sí, complicado poner una mujer con esa potencia, esa fuerza que debió tener, sobre todo en una época donde la sociedad patriarcal hacía casi imposible que la mujer tenga su protagonismo. Pero cabe mencionar que Eleanor sí existió, es un personaje real. Entonces, como personaje, Eleanor en momentos aparece como un personaje muy novelesco, muy inverosímil, y en otros digamos que un poco más real, pero como lector no te termina de convencer. Louis al principio aparece como un personaje prometedor, que uno dice, ve, no tiene mucho su carácter, pero va evolucionando, y luego otra vez perdemos esa fortaleza de carácter o esa construcción del personaje queda de alguna manera diluida. Como te mencioné hace un momento, esta historia de alguna forma me recordó a Juego de Tronos. Ojo, no estoy diciendo en ningún momento que la escritora copió a Juego de Tronos, nada que ver, por ahí no va la cosa, solamente es importante recordar que George R.R. Martin basó justamente su saga de Juego de Tronos en la novela publicada por el escritor francés Maurice, no me acuerdo el apellido, pero aquí en edición va a salir, titulado Los Reyes Malditos. Y obviamente estos libros se basaban en las dinastías de los Capetos franceses. Y bueno, pues por ahí ven ustedes la relación. ¿Qué situaciones me recordaron a Juego de Tronos o a Game of Thrones? Te las comento algunas de ellas. Eleanor
y la familia de ella tenían un lema. ¿Se acuerdan que en Game of Thrones cada casa tenía un lema así como Winter is coming? Bueno, acá también, en la casa de Eleanor existe el lema. Este es solo sé subir. Solo sé subir. Y se lo tatúa. Y de hecho cuando se lo tatúa ella no siente ningún dolor, mostrando obviamente este carácter dominante. Otra situación que me recordó también a esta saga es cuando esta protagonista se sumerge en un estanque lleno de peces carnívoros. Estos peces no perdonaban a nadie que se sumerja ahí y generalmente lo consumían, pero ella no tuvo ningún temor. Se desnudó y entró en ese estanque y los peces no se le atrevieron a acercar. Eso me recordó también esa escena de Daenerys en Juego de Tronos cuando ella pasa por ese lugar lleno de fuego y se convierte en la reina de los dragones, ¿no? Y otra situación es la de Galeran, un personaje que regresa de Tierra Santa, pero cuando regresa castrado. No se sabe bien por qué, se tejen varias leyendas o rumores bajo esa castración o el hecho de que esté capado, pero se dice que un emir lo secuestra, lo capa y hace que él se convierta en el guardián de su harén. Y justamente para que pueda ser guardián de ese harén tenía que estar castrado. Entonces aquí aparecen no solo él, aparecen también otros personajes eunucos que también me recordaron de una u otra forma a Juego de Tronos. Otra cosa interesante de mencionar es que cuando uno lee Aquitania o cuando uno ve en diferentes páginas de internet Aquitania, qué pasó, qué tipo de novela es, te la venden como una historia, un thriller. Para mí un thriller es una novela con escenas emocionantes, con una intriga trepidante que hace que el lector quiera leer y leer más y te mantenga totalmente emocionado y extasiado página a página, capítulo a capítulo. Y eso aquí no ocurre. Si bien es cierto, hay cierto misterio a lo largo de la historia, al final se resuelve de una manera brusca, que la catalogo yo como una novela de misterio con cierto contexto histórico que para mí carece de verosimilitud en algún momento y que también tiene ciertas dosis de fantasía. Entonces para el lector es difícil que podamos catalogarla como una novela histórica, como también la he leído en algunos portales. No, es una novela que, si bien es cierto, retrata de alguna forma quién fue este personaje real, Eleanor de Aquitania, pero lo pone con muchos matices novelescos. Uno se da cuenta que hay muchos matices novelescos, inverosímiles, que aparecen ahí en esta obra. Y también leí en otro portal que Eleanor de Aquitania es un personaje que inspiró a George Martin a crear Cersei de Juego de Tronos. Pero definitivamente no es la misma que nos expone Eva García Sáenz en este libro, porque es un carácter totalmente distinto al de Cersei. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Palabra Artesana. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle click a la campanita y por supuesto darle like a este video. Nos vemos en una próxima ocasión.